El mentol, la sustancia que podemos oler en las pastillas para la tos mentoladas, está compuesta de carbono, hidrógeno y oxígeno. Se quema una muestra de mentol para producir masas de dióxido de carbono y agua. Nos piden determinar las fórmulas empírica y molecular y nos dan la masa molar verdadera del compuesto. Entonces, esto es un ejercicio de cálculo de masa molar verdadera. Debemos tener en cuenta, bueno, antes de tener en cuenta algo, vamos a resolver esto por dos técnicas: factor de conversión químico y por teoremas de álgebra. Entonces, ahora sí, debemos tener en cuenta que vamos a analizar elemento por elemento y que cada elemento tiene normalmente un producto reservorio. El del carbono es dióxido de carbono, el del hidrógeno es el agua, pero el oxígeno no tiene reservorio único, así que el oxígeno es el elemento de cola. Eso se tiene en cuenta para ambas técnicas. Hecho esto, para el factor de conversión químico, vamos a comenzar escribiendo un cociente. Ese primer cociente es la clave para resolver todo el condenado ejercicio. Entonces, multiplicando, vamos a ubicar la masa del producto del elemento que estamos analizando, es decir, la masa del dióxido de carbono en el formato del factor de conversión químico. Y dividiendo, va a ir la masa del reactivo que se quemó, es decir, 0.100 gramos, pero el formato del factor de conversión químico me implica también una identidad de sustancia. La identidad de esta sustancia es mentol. Mentol es un nombre muy largo, así que voy a llamarlo simplemente como men. O lo podemos denominar simplemente como R del reactivo clave. Entre menos escribamos en el factor de conversión, mejor. Una vez que ya tenemos planteado el primer cociente, los siguientes factores de conversión son evidentes. La conversión de gramos a moles. Gramo de dióxido de carbono dividiendo y multiplicando moles. Gramos del reactivo clave multiplicando y dividiendo moles. El mol lleva la unidad teórica y los gramos en una mol es para carbono 44.01 y para el reactivo clave que se quemó debe estar en el enunciado 156. Posteriormente viene un factor de conversión extra que me vincula desde una mol perfecta del producto a los moles almacenados del elemento que sirve como reservorio. El dióxido de carbono es el reservorio del carbono, por lo tanto, debo determinar cuántos moles de carbono hay por mol de dióxido de carbono. Y ahí la solución es 1:1. Una mol de carbono por cada mol de dióxido de carbono. Hecho esto, podemos hacer el análisis dimensional. Gramos del CO2 que multiplica y divide, gramos del reactivo que multiplica y divide, moles del CO2 que multiplica y divide, se cancela. El resultado se expresa como moles del elemento en una mol perfecta del reactivo clave. Y operamos la aritmética. 0.2829 por 156 sobre abre paréntesis 0.1005 por 44.01. El resultado 9.97 se redondea a 10. Vamos con el análisis para agua. Nuevamente, el primer cociente es la clave para resolver este ejercicio. Necesitaremos la masa de agua, que en el enunciado la marcan como 0.1159 gramos de agua, sobre la masa del reactivo que se quemó. Luego viene el primer factor de conversión en el cual convertimos desde gramos de agua a moles de agua. El mol lleva la unidad teórica y los gramos de agua en una mol son 18.02. El siguiente factor de conversión que corresponde a la conversión del reactivo clave es el mismo que en el punto anterior, así que lo copio. Y el siguiente factor de conversión me vincula desde una mol de agua a los moles de hidrógeno almacenados allí, porque el agua es el reservorio del hidrógeno. Como el subíndice del hidrógeno es un 2, les coloco 2 moles de hidrógeno por cada mol de agua. El análisis dimensional es el mismo y obtendremos moles de elemento en cada mol del compuesto clave. Y operamos la aritmética. 0.1159 por 156 por 2 sobre abre paréntesis 0.1005 por 18.02. El resultado es de 19.96, lo redondeamos a 20. Lo único que queda es el oxígeno, y este tiene un factor de conversión un poco diferente.
Comenzamos escribiendo que en una mol de oxígeno monoatómico tendríamos 16 gramos de oxígeno monoatómico. Luego, multiplicando tendríamos un paréntesis cuyo resultado se expresa en gramos del oxígeno monoatómico y dividiendo una mol del reactivo que se quemó. Dentro hacemos el análisis de conservación de la masa. Escribimos la masa molar verdadera 156 menos la suma ponderada de multiplicar moles de elemento por la masa molar respectiva. Para carbono es 10 por 12.01, para hidrógeno sería 20 por 1.01. El análisis dimensional que queda en este factor de conversión especial es: los gramos de oxígeno se cancelan y el resultado se expresa en moles del elemento en una mol perfecta del compuesto. Y operamos la aritmética. 156 menos, abre paréntesis, 10 por 12.01 más 20 por 1.01. El resultado es de 15.7, que redondeamos a 16. 15.7, no redondeamos a 16. Lo que vamos a hacer en este caso es dividir entre 16, que es la masa molar del oxígeno. Se me había olvidado dividir entre ese valor. Entonces el resultado es 0.98, que sí tiene sentido. Ese se redondea a 1. Por lo tanto, como tenemos un subíndice de 1, eso implica que la fórmula empírica es igual a la fórmula molecular. Y sería C10H20O. Ahora vamos a aplicar el teorema que corresponde a ese mismo ejercicio. Los elementos con producto reservorio pues se resuelven con este cálculo, y los elementos de cola con la fórmula especial. Por lo tanto, solo tenemos que sustituir términos. El elemento en el primer cálculo es carbono. El subíndice del carbono es un 1 en el dióxido de carbono. La masa de producto, es decir, dióxido de carbono, es 0.2829. Gramo que multiplica y divide se cancela. Y la masa molar del dióxido de carbono es 44.01. Gramo sobre mol que divide se cancela con el que multiplica, así que solo van valores. La masa del reactivo que se quemó es 0.1005 y su masa molar está dada en el enunciado, 156. Para el segundo cálculo, el elemento que estamos buscando es hidrógeno. El subíndice del hidrógeno en el agua es un 2. La masa de agua es de 0.1159. La masa molar de agua es de 18.02. La masa del reactivo que se quemó, 0.1005, y su masa molar verdadera, 156. Hacemos estos dos cálculos primero porque el tercero necesita conocer estos subíndices. Entonces sería, en el primero, 0.2829 por 156 sobre, abre paréntesis, 0.1005 por 44.01. El resultado 9.97 se redondea a 10. Para el segundo caso tendríamos 2 por 0.1159 por 156 sobre, abre paréntesis, 0.1005 por 18.02. El resultado 19.96 se redondea a 20. Y el elemento de cola es oxígeno. La masa molar del oxígeno atómico es 16.00. Gramo sobre mol que divide se cancelará con el gramo sobre mol que sale como factor común del paréntesis grande. Así que sustituimos solo valores. La masa molar verdadera de la sustancia es 156, menos la suma ponderada de producto de subíndice por masa molar. El subíndice del carbono es un 10, multiplicado por la masa molar del carbono es 12.01, más el subíndice del hidrógeno es un 20, multiplicado por su masa molar, que es 1.01. Operamos esta aritmética y tendríamos lo siguiente: 16 elevado a la menos 1, mueve a la derecha, paréntesis, 156 menos, abre paréntesis, 10 por 12.01 más 20 por 1.01. El resultado es de 0.98, que se redondea a 1. Como tenemos un subíndice 1, significa que la fórmula empírica es igual a la fórmula molecular y el resultado sería C10H20O.
la misma respuesta que se obtiene mediante el análisis de factor de conversión. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de análisis de combustión. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.